Hola, hola, buen día, buen día. Bueno, nada, yo tengo una felicidad hoy porque arrancar la semana con un programa como el que tengo, con los invitados que tengo, para mí es maravilloso, porque este programa, yo creo que lo hago más para mí que para el público, pero porque me gusta aprender de mis invitados. Mm. Y, y aprendo mucho de la gente que viene acá al programa y me gustaría que todos los que nos están escuchando se puedan llevar un poquito de la experiencia, de la historia y de la sabiduría de estos dos grandes argentinos que en silencio, muchos años y con mucho bajo perfil, han hecho un montón de cosas. Si yo les tengo que leer la trayectoria y la historia de cada uno, necesito 3 horas de programa porque son estudiosos, han estudiado acá y en Estados Unidos, se han perfeccionado en Estados Unidos, pero yo quiero que la historia la cuenten ellos, porque aparte son marido y mujer, y formaron una familia, y tienen 4 hijos, y son talentosos, estudiosos, trabajadores. Nada más que agregar para presentar a la señora Clarisa Lipstick y el doctor Conrado Stoll, que hoy el doctor va a hablar poco de medicina, porque yo quiero que conozcan su historia, su experiencia de vida, de esta familia y de este matrimonio que tuve el placer de conocerlos en un encuentro y de escucharlos. Y me parece que lo que hay que hacer es escucharlos, nada más que eso. Bienvenidos a Pura Sangre. Buen día, Clarisa, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por la invitación. No, para mí es un placer y un honor que hayan venido. Doctor, ¿cómo anda? Bien, Gabriela, vas a tener que agregar el rol de coordinadora. Yo hablo más que mi mujer, así que Mucho más. sí, tenés que moderar y Modero y digo entusiasmarla a ella. 3 minutos Sí, para no, el pero lo doctor. manejo bien los tiempos yo, en 10 segundos o en lo que sea. Bueno, Clarisa, vamos a empezar por vos. Lo dejamos al Dale, doctor, porque después se va a explayar. se va a poner nervioso, ¿eh? Contanos un poquito, así como en un resumen, tu infancia, tu paso, tu nacimiento en Argentina, En ¿verdad? Argentina, ¿sí? Tu ida a a estudiar a Estados Unidos. ¿Cómo empezó la historia de Clarisa? Bueno, yo siempre estudié mucho, siempre me gustó estudiar, estudiaba varios colegios al mismo tiempo, después me recibí de licenciada en economía y Ujú. apenas terminé me anoté, empecé a buscar trabajo, pero me anoté para seguir ciencias de la computación, porque me gusta estudiar, ¿Eso así en que, qué año fue? ay, qué mala que No, sos. no, pero ciencias, no, pero no es por, No, digo, ciencias de la computación existían ciencias exactas. ok, No pero tenía nada cuando que ver nadie lo con... No, nadie estudiaba, por estudiaba, eso, nadie eso quería estudiaba, saber, eso cuando sí. nadie lo Bueno, no te voy a decir el estudiaba, año, pero nadie no, no me lo estudiaba. digas. Y eran unos lenguajes que hoy tengo, uno de nuestros hijos estudió algo parecido con eso y no tiene nada que ver, obviamente, Ujú. lo que se estudia ahora. Pero bueno, me gustaba, no era para tener el título, de hecho, me fui a Estados Unidos después de estudiar 2 años, pero me gustaba estudiar y me gustaba la parte de computación. Así que estudié ciencias de la computación y la verdad que no sé muy bien por qué me fui, pero quería seguir perfeccionándome. En mi familia me alentaban mucho a que hiciera eso. ¿En tu familia había Y algún economista o fue no, economista no, mi mamá era dentista, mi papá era ingeniero, Mira, pero bueno, me alentaban a que me siguiera perfeccionando y que sí. como que me quedaba chico Argentina, bueno, entonces me fui a hacer un máster en Estados Unidos. ¿Y a qué lugar te fuiste? Me fui a Boston, al MIT, el Massachusetts Institute of Technology, y ahí nos conocimos con Conrado. Él estaba en Boston también. Casualidades de la vida, doctor. No, sí, pero voy a contar la pregunta que le hiciste a Elisa, la tengo que contestar No, yo, obvio, porque porque ella yo voy, no, pero no aparte puede, no puede. yo quiero empezar por, ¿dónde nace Conrado Stoll? En Nueva York, en un hospital que no existe más. Qué triste, hablando de los años. Lo tiraron abajo. Era el Bueno, pero Doctor's Hospital. allá en muy poco tiempo se tiran las cosas Y abajo. mi padre, que es ingeniero y tiene mente de ingeniero, guardó la cuenta del parto y del obstetra. Así que no, nací en Manhattan, en la ciudad de Manhattan. Soy ciudadano norteamericano. Como volvimos a la Argentina con Clarisa, dije, tengo que ser lógico, coherente. Y me hice argentino, porque No, quería pero antes muchísimo. de eso vino a estudiar acá, Sí, doctor. sí, 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 sí. La carrera la hice en la Argentina, la secundaria Sí, también, de chiquito, porque mis sí. abuelos quedaron en Estados Unidos. Mi Ujú. único tío, el hermano de mi padre, es norteamericano, vive allá, su mujer norteamericana, no habla en castellano. Pero pasé muchos años acá y me gustó esta cultura. Yo amaba esta cultura. Ujú. La cultura latina, me refiero. La Sí, cultura, no digamos latina, ¿por qué la latina? La argentina, Argentina. que es muy particular Ah, dentro de la latina, sí. un subgrupo. Pero voy a volver al principio, después puedo retomar en un segundo y lo voy a hacer corto. No, porque Clarisa es curioso. Hizo 2 secundarias. Ella dijo varios colegios. ¿Quién puede No, entender no, eso? no, no, sí, Hizo hizo dos dos secundarias. secundarias. Ella a la mañana no le alcanzaba con una, entonces hizo dos. Y en la facultad. Perdón, ¿en qué colegio, Clarice?
Porque Iba a Lenguas Vivas, sé que no es fácil. Juan José Fernández, y iba a la AMIA Ajá. a la tarde. Sí. Entonces, geografía en hebreo, geografía en castellano, matemáticas, lengua. Después en la facultad fue el segundo promedio en economía, a los 21 años se recibió. Su humildad no permite decirle No, todo puede, esto. ella no puede decir esto. No lo puede. Ciencias exactas, después entró al MIT, pero entró a muchísimas universidades de allá, eligió el MIT y también fue ayudante, la quería mucho un premio Nobel, Modigliani, con que le tiene una foto ahí abrazada. Ay, no, me muero. Y Franco Modigliani. Es el famoso que dijo, la herencia debe ser un error de cálculo. Es el autor de esa frase. Y además otro, Lester Thurow, que es el que creó el concepto de globalización, o lo desarrolló mucho, un gran economista, y también le apreciaba mucho. Y Dornbusch, que estuvo en la Argentina, no sé, cantidad de economistas de primer nivel. ¿Vos crees que se merecería ser ministra de Economía de la Argentina, no? Te da vuelta el país en 5 minutos esta mujer. Con que ella me diga que el que yo conozco y está en el lugar que está, le parece a ella buenísimo, es suficiente. Claro. Pero que ella podría ser el mejor ministro de Economía de este país, sin ninguna no duda. Querría probablemente, o no sé si no creo que lo aceptaría, pero sin duda sería el mejor, como fue uno de los mejores presidentes que tuvo el Banco Hipotecario, con 30 y pico de años, fue uno de los presidentes que más duró. El Banco Hipotecario tiene más de 100 años. Sí. Y uno de los presidentes que más duró en la historia del banco fue ella. Y tenía 30 y pico de años, y todos los empleados del 1 al 2000, ella fue entrevistando uno por uno, no llegó a todos, pero entrevistó cientos, para que la conocieran. No decían la presidenta, doctora Livsi, decían Clarisa. Entonces, todo eso te habla de ella mucho. Pero sí, yo nací en Manhattan, ese era lo que me preguntaste, dónde nací, allá nací y me hice argentino después. Y tampoco yo sé por qué decidí ir a Estados Unidos una vez que me recibí de médico acá. Sí, voy a contar la anécdota brevemente, sí. Ahora me acuerdo. Yo empecé a estudiar con la dictadura militar. Sí. Hubo un cambio muy grande en la universidad. No podías llevar zapatillas, no. El pelo corto, no podías llevar jeans. No lo digo con ningún tipo de nada, es que hubo un cambio dramático. Sí, cuando iba al colegio, yo iba a la Facultad de Medicina porque ya me gustaba la biología y me impresionaba entrar a un lugar que había un tocadisco en la puerta de la Facultad de Medicina con la marcha peronista y todas las paredes empapeladas con simbología. Sí. Hasta me asustaba un poco, yo tenía 16 años, iba a buscar sapos. A mí también me asustaba, yo iba al secundario y tenía cerca la Facultad de Filosofía y Letras y me asustaba, porque uno no estaba acostumbrado a ver los edificios tan manchados o tan... Sí. Para mí es violencia cuando uno ve esas pintadas, ¿no? Es desorden, claro. Es desorden. Sí, sí. Y bueno, y más en filosofía y letras quizás que en medicina. Sí. Pero la historia era que cuando yo entro a medicina, descubro que yo podía entrar sin dar examen por ser extranjero. Era la primera vez que se ponía examen para entrar. Un examen difícil, porque si habían 10.000 anotados, iban a entrar 1.000. Sí. Y entonces me entero que si yo daba el examen, porque si yo entraba sin dar el examen, que me permitían, pero después no iba a poder hacer el entrenamiento en la Argentina, la residencia, no me iban a dejar hacer. Te dejaban estudiar por extranjero, pero no te dejaban formarte. Pero si yo daba el examen como cualquier argentino, me iban a dejar hacer la residencia acá. Entonces dije, bueno, mi padre viene acá, di el examen, entré, y cuando me recibí, me dijeron que no podía hacer la residencia en la Argentina. ¿No? Salvo en un lugar privado en el que rendí para hacer la residencia, entré, pero lo hice para practicar, digamos, porque yo había decidido, me voy, me enojé. Y apenas llegué a Estados Unidos, tenía 23 años, te cierro con esto. Escribí una carta que se llamaba a la Nación, que se llamaba El Proceso, obviamente por Kafka, donde yo ponía, escuchen esto, la Argentina me pagó la carrera de médico y cuando me recibí no me dejaron formarme acá. Acá estoy en Estados Unidos. Lo interesante de la nota es que me escribió un médico argentino que trabajaba en Alemania, vivía en Alemania, empatizando con todo lo que me había pasado y terminando la carta con la siguiente frase: amigo, ponga las barbas en remojo. La Argentina es como la iglesia de mi pueblo, no tiene cura. Es verdad. Y bueno, acá estoy muchos años después, pero así fue el comienzo. Pero pasó algo, nos fuimos a estudiar a Estados Unidos. ¿Y cómo llegamos a Boston? Brevemente también, Estados Unidos para hacer la residencia médica primero tenés que hacer clínica médica, cualquier especialidad que quieras elegir, primero clínica, eso lo hice en Nueva York. Cerca de Harlem, fue una experiencia buenísima hacerlo cerca de Harlem, porque la cantidad de drogadicción, aparte lo hice en el año que empezó. De heridos que llegaban a ese hospital. Baleados, apuñalados. No, y era interesante para mí bajarme del subte. Había gente del barrio que me acompañaban al hospital para que no me pasara nada. No voy a dejar que a mi médico, a mi doctor, le pase algo. No, era un lugar muy peligroso, porque eran los 80, que todavía no se había ordenado en Nueva York.
Pero el hecho es que yo hice clínica médica ahí, interesante, 120 horas por semana. La verdad que yo estaba destruido físicamente, era muy joven. El shock de Argentina, Nueva York, a ese trabajo, a esa intensidad fue muy grande. 2 compañeros míos se suicidaron por la presión del trabajo. 2, primero una mujer y después un hombre a los pocos meses. Y yo, la verdad que, bueno, creo que me impactó. Después, en neurología, encontré un lugar muy bueno en la ciudad de Pittsburgh. Lo malo que tenía es que salió elegida la ciudad mejor para vivir de todo Estados Unidos. Sí. Pero yo era el argentino de Buenos Aires. No era la mejor ciudad para un argentino de Buenos Aires, una típica ciudad americana. En Nueva York por lo menos tenía la gente que iba de viaje, muchos visitantes, familia. Acá Pittsburgh ya se puso más duro. 3 años ahí para hacer neurología. Mientras hacía neurología me di cuenta que no entendía nada de la ACV, cuando las arterias del cerebro se rompen o se tapan, siendo neurólogo. Entonces dije, tengo que aprender ACV. Entonces, ¿dónde era el mejor lugar? Eran 2. Uno en Iowa, una ciudad en el centro de Estados Unidos, maíz, mucho maíz, y otro en Boston. Entonces me entrevisté en Iowa, donde había un hombre que se llama Damasio, que la gente lo puede conocer porque los libros de él se venden para la gente en general sobre la conciencia. Es apasionante, Antonio Damasio, portugués de origen. Y en Boston estaba un tal Kaplan, que es mundialmente famoso. Hay varias enfermedades con el nombre Kaplan, el síndrome de Kaplan, etc. Me entrevisté con los 2 y el dilema fue a dónde voy. Los 2 lugares eran súper tentadores lo que me ofrecían, pero decidí Boston y te diría imparcialmente, era joven, 29 años, parcialmente, perdón, sesgado, no sé si de la forma más correcta, pero terminé en Boston, una ciudad lindísima, con unos jefes muy afectuosos además. Ahí era lo raro, mucho menos americanos que el promedio, muy afectuosos, Kaplan y otro, que después murió muy joven. Y en Boston, bueno, ahí sí, además, además no, el tema clave es, me formé en accidente cerebrovascular, pero conocí a Clarisa, que estaba estudiando ella ahí, mientras yo trabajaba. Y Clarisa, ¿cómo fue ese encuentro? Fue una cita ciegas, así que yo había conocido unos amigos de Conrado, que me habían contado de Conrado, y bueno, ahí diferimos, ahí decimos distinto la historia, pero bueno, la mía es la verdadera. Como Supuestamente siempre. ellos le contaron a Conrado que habían conocido en Argentina y él les pidió el teléfono. Y supuestamente ellos le dijeron, no, no te lo vamos a dar porque ella es muy seria para vos. Y entonces Conrado me buscó en la guía, porque viste que allá estás en la guía, apenas tenés una línea de teléfono, Te ponen ahí, te el escrachan bien. teléfono te lo dan Sí, con las sí. cosas esas que te impresionan cuando te vas afuera, más en ese tiempo, es hace 30 o más años, te dan el teléfono al día siguiente que lo pedís. Igual que acá en esa época. Claro, igual acá íbamos a hablar al mismo, vivíamos a 2 cuadras de hecho, acá y nunca nos habíamos visto, pero hablábamos en el mismo teléfono público, nos hemos enterado con los años. Mirá. Pero bueno, y entonces él me buscó en la guía y me llamó por teléfono y me invitó a salir. Y ese encuentro así, ciegas, total y absoluto. Total, sí. Tan así que compré un libro que se llamaba Cita a Ciegas, para saber cómo manejarme. ¿En serio, Sí, Doc? por supuesto, en Estados me Unidos. muero, me muero. No, lo saqué además cuando se subió al auto. Lo tenemos el libro. ¿En serio? Cuando se subió al auto, le saqué el libro y le dije, te explico, te tengo que llevar a comer a un lugar italiano porque dice acá que en una cita ciegas la primera vez no puedes ir a comer a un chino, a un vietnamita o a otro porque la comida tiene muchas especias y es mejor algo más suavecito como un italiano. Y aparte el libro me advertía que si yo la llegaba a invitar de vuelta y ella me decía que no podía porque tenía que ordenar el cajón de las medias, quería decir que no me había ido bien. No. Entonces me explicaba todo el libro muy bien. Bueno. Pero me dijo que sí, la segunda invitación me dijo que sí. Y fuimos al italiano. ¿Y fueron al italiano? Fuimos al italiano. Seguimos yendo ahora. Vamos cada vez que vamos a comer ahí, sí, y nos sacamos una foto. ¡Qué lindo! Sí. Pero en esa época, el día que fuimos a comer, porque yo escribí un libro para la gente sobre la prevención, sí. Y hay un capítulo donde cuento algo que es relativamente histórico. Ahí en Boston, este jefe mío, Kaplan, realmente era muy conocido, y éramos uno de 3 centros, había uno en California, el nuestro de Boston, y uno en Aachen, en Alemania, que íbamos a dar por primera vez una droga que se come el coágulo del cerebro cuando a alguien se le tapa una arteria. Se llama TPA y es la que se usa hoy en día. Por eso hay que llegar a las 4 horas, antes de las 4 horas, cuando una persona cree que tiene una ACV, tiene que correr a un centro de ACV para que le inyecten esta droga. Ahora, ahí no existía. De hecho, teníamos la droga y era experimental. Entonces estábamos esperando en estos 3 centros que llegara un paciente. El viernes 25 de noviembre de 1988 llegó un hombre oriental. Mi hospital de Boston estaba al lado del barrio chino. Sí. Llegó un hombre oriental hemipléjico y dijimos, este es. Entonces fuimos con la enfermera de ACV, los 2 jefes míos, Kaplan,
Yo era nadie, el que tenía que sostener la jeringa, inyectar, apretar, tomar y hacer todo eso. Y le inyectamos el TPA y me fui en un momento dado porque había quedado de pasar a buscarla a ella a comer. De hecho, la llamé para decirle que iba a pasar más tarde. Además hubo un terremoto ese día, fue un día especial. Bueno, Un terremoto digamos, fuerte en Boston. en Boston, que no hay terremotos en Boston, es más de California eso. claro. Pero de todas maneras, la pasé a buscar y durante la comida, que viene la parte histórica, en el sentido de la palabra historia de antiguo. Y por eso no fue bien, por lo que vas a decir ahora. Ah, no sabía. Me llamaban en lo que se llama el beeper, que era un Claro, aparato en el el aparatito, pantalón. sí. Entonces yo tenía aquí un teléfono público adentro del restaurante Exactamente. a hablar al hospital porque el señor había empeorado, pobre. Entonces me llamaban cada 10 minutos los residentes que estaban ahí, yo estaba en un nivel superior de residente, formándome en el ACB, y mientras Clarisa me tapaba el plato para Yo que no se comía enfriara. sola, o sea, de hecho la salida fue yo conmigo. Conmigo, Por claro, eso- te hablabas a vos misma. Sí. Pero- El mozo venía cada tanto y tapaba, el mozo era el que Ah, el tapaba. mozo tapaba. El Bueno, mozo, sí. pero el pobre hombre murió en la madrugada. Yo fui el sábado al hospital y allá siempre hacemos los estudios, se hacen los estudios Sí. y se comprobó haciendo los estudios del cerebro de ese hombre que la arteria se había abierto. Entonces fue histórico. Inyectamos ese viernes 25 de noviembre la primera persona en la historia, 1988, que recibió TPA, que sigue siendo hoy la única droga para el tratamiento de la ACV. De hecho, se aprobó muchos años después, en los 90. Porque hubo que hacer varios estudios experimentales para probar que era efectivo y que no causaba hemorragia, porque al abrir la arteria puede Claro. causar una ¿Y de hemorragia. qué falleció el hombre al final? Sí, tuvo una hemorragia. Claro. Pero porque tenía un infarto antiguo, cosas que hoy sabemos. A una persona que tiene un infarto en el cerebro previo, no hay que darle TPA, aunque tenga uno nuevo. Pero pudimos comprobar, lo importante fue que comprobamos que la arteria se había abierto, que esta droga se había comido realmente los coágulos. Y después, bueno, hubo una segunda salida, etcétera. Bueno, acá estamos, 34 años después. 24 años, 4 hijos. 4 hijos, sí. ¿Y 4 hijos dedicados a qué? Bueno, nuestros 4 ¿Estudiaron? hijos son muy seguidos. Sí. En 5 años tuvimos a los 4, así que somos eficientes en eso también. Wow. La mayor tiene 28 y el menor tiene 23. Ahora, ¿hubo un momento en tu vida que era...? Estaba embarazada todo el tiempo, sí. No, y aparte de estar embarazada todo el tiempo, era pañales, 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 Sí, 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 pañales. sí, tal O sea cual. que el día que empezaron en el jardín de infantes fuiste feliz, más o menos, que dijiste, bueno, Sí, por lo sobre menos... todo porque iba Conrado, él hacía, te lo digo antes que lo digas vos, él hacía las adaptaciones. Ah, mira. Claro, bueno, de muchas, de muchas, sí. Y entonces, nada, sí, fueron todos seguidos, la verdad que muy seguidos, sí, pero eso es bueno, la verdad que hoy son Pero muy en amigos. esa época son- no podías trabajar porque... No, sí, trabajaba, Trabajabas también. sí, fueron todos cesárea. Para los que dicen que cuando Sí. se tienen hijos no se puede hacer... No, o no, sea, no. acá tenemos un ejemplo de mujer que puede con todo. No. No. Con la primera, justo nació el 24 de diciembre, así que me tomé Apa. 2 meses de vacaciones. Y con los otros no me tomé licencia por maternidad, me lo llevaba al trabajo. ¿Y en ese momento estaban acá o en Estados No, Unidos? estábamos acá. De hecho, me acuerdo que con alguno de ellos, creo que el segundo, como eran cesáreas, yo tenía 7 días los puntos. Me fui a una conferencia que tenía que dar. Les dije que la hicieran en un lugar cerca de mi casa para yo poder ir y volver rápido. Pero fui con los puntos a dar la conferencia. Así que, sí. Sí, se puede, Claro. se puede. Sí. No, bueno, sí, claro. Bueno, y pasando a lo que se dedican, estudiaron todos los 3 primeros economía empresarial y el último se anotó para esa misma carrera y la verdad que le dije, "Me voy a estudiar alguna otra cosa, ya pasó mucho tiempo, esto ya no está tan de moda", Claro. y estudió análisis, que es este que te decía, más Sí. relacionado con la programación. Sí. ¿Cómo se llama? Licenciado en analítica Esa, empresarial y analítica social. empresarial y social. Wow. Sí, que tiene ¿Están mucho estudiando de- acá o ya están estudiando fuera ellos? Los 4 estudiaron su carrera acá y la más grande se fue a hacer un MBA al mismo lugar donde lo hice yo, donde conocí a Conrado, Ujú. a Boston, y de hecho se está graduando ahora a Qué fin de lindo. mayo, así que nos vamos para la graduación. Vuelven Sí, al lugar sí. del hecho. Bueno, digamos. volvemos siempre igual, así que sí. Iremos a comer al italiano, me imagino. Pero para la audiencia, hombres y mujeres, lo que preguntabas recién, yo creo que es útil e interesante. Eh, eh, no me acordaba en esos 2 meses de la primera, Sí. pero yo diría que nunca se tomó nada y como ella dice, a la semana de uno o varios ha ido a conferencias importantes con el ministro de Economía de turno del momento, en el Sí. Alvear, con periodistas muy reconocidos, al trabajo. Se ha ido a Nueva York por el día, o sea, con el bebito en el canasto, en el avión, irse una noche, hacer la reunión el día siguiente en Nueva York y tomar el avión de la noche siguiente, o sea, 2 noches seguidas. Se ha ido
por trabajo a Europa y volvía los fines de semana, irse 2, 3 semanas y volver los fines de semana para ver los chicos. No podía llevárselos, ya había más de 2, pero volvía los fines de semana, volvía el viernes, se tomaba un avión y el domingo a la noche, una cosa que es un esfuerzo realmente y un Enorme. estrés enorme. No, y aparte, Doc, usted que es médico, no, perdón, vos, porque no dijo que lo tutee el Doc. Conrado, este tema de subir y bajar un avión tantas veces, tampoco para la salud es lo mejor que nos puede pasar, ¿no? ¿O sí? Por el estrés que implica. Claro, por el estrés. El avión no es el mejor lugar porque están presurizados a 2.500 metros. Sería como Sí. que una persona viva en una montaña a 2.500 metros, que a 2.500 metros ya se empieza a alterar la fisiología normal del cuerpo. Ujú. A partir de 5.000 se altera mucho. Pero 2.500, ¿por qué la gente se siente rara, se deshidrata, se hincha? Las cosas que pasan en un avión, el insomnio, son porque el avión está presurizado a 2.500 metros, salvo un nuevo avión, el 787, el Dreamliner famoso. En la propaganda lo dicen, está presurizado a 1.800 metros y eso cambia bastante. Pero claro que es un estrés. No, ha ido a trabajar a Israel y llevar la bebita con 45 grados y como digo, nunca se tomó, nunca existió la frase de no puedo porque o me corresponde tanto tiempo, que lo enfatizo porque la noción de trabajar es crítica. No la llevemos, no estamos hablando de workaholics y ahí está el punto. Pues si alguien es un adicto al trabajo, Sí. eso está mal. Sí. Pero el 80% del éxito en la vida es ir a trabajar y aparecer y asistir y hacer el trabajo que uno tiene que hacer. Ese Y es eso es lo el que hacía tema, ella. ¿no? Yo siento que recién lo hablábamos antes de empezar el programa. Estamos en un año yo creo que es un año que define qué va a pasar con el futuro de nosotros y del país, ¿no? Y yo siento que recién les contaba a los dos, digo, yo sé que la economía es muy importante en un país y mueve todo, pero siento que durante muchos años, y no son estos últimos 20 años porque si no nos estaríamos olvidando de una gran parte de nuestra historia, se empezó a destruir esta mentalidad de trabajar, de sacrificarse, de esforzarse, que hay que educarse, porque es la única forma de que vos salís adelante. Y, y el deterioro de la salud, ¿no? Porque un chico, si no está bien alimentado, no puede prestar atención, no se puede concentrar. Bueno, yo lo veo porque yo trabajo con chicos en situación de extrema pobreza, soy voluntaria en educación en una fundación. Y las miradas cuando uno les explica algo, como que te miran como diciendo, uy, ¿esto qué será? Y no comprenden y nadie hace nada. Quiero que me des tu parte como economista, pero Doc, ¿cómo hacemos? ¿Se puede mejorar? Yo no veo que los políticos hablen de un plan de educación, de un plan de salud, hablan de un plan económico. ¿Qué pasa con la salud y con la educación? Hablan de un plan económico porque la gente tiene que calcular cómo hace para la comida del fin de semana o de la semana. Ujú. Nadie está pensando en si llego a las vacaciones, si cambio el auto, No, la cuota de la casa. No hay No. cuotas, no hay crédito, no ha existido casi nunca en este país. no. Entonces, se entiende eso. Y en el camino a comprar la comida lo pueden matar. Entonces la inseguridad sigue es el segundo tema. Ujú. Y el señor que mata es el que dejaron salir. Entonces la justicia es el tercer tema. Y además hay una mística. La salud en la Argentina, tenemos los mejores médicos del mundo. Sí, tuvimos muy buenos médicos. Ahora no los tenemos. Evaluemos. No quiero ser antipático, Gabriela. Evaluemos. Porque nada se puede controlar si no se mide. Y todo Ujú. es medible. A los maestros que enseñan en la primaria, a los profesores de la secundaria, a los médicos, midamos en serio qué capacidad y resultados tienen. Y ahí vamos a decir qué medicina tenemos. La salud pública, que sea loable esto de la salud pública, no cambia. Que cuando uno está sentado uno a uno en la televisión, en general, es fantástica. Cuando uno está sentado con uno a uno escucha catástrofes. Aparte de saber que es verdad y no mito, que a las 4 de la mañana están haciendo cola para tener un turno, y además hay 5 personas extranjeras adelante mío en la cola. No es lógico que yo sea argentino y hayan 5 adelante que no son de la Argentina. Ujú. Que no hayan 5 ni uno adelante en una cosa que no se paga. Entonces, pues si es pagando, llegaron antes. Si quieren pagar, pues, pero no en la pública. Y de nuevo, veamos realmente cuán organizado está, qué mortalidad hay. Hay un número grosero, brutal. La expectativa de vida en la Argentina es 76 años. Eso es muy malo. Y peor es que la expectativa de vida en el barrio en que estamos sentados ahora, Gabriela, debe ser más de 80 años. Y acá a 2 kilómetros, en un barrio de mucho menor nivel socioeconómico, la expectativa debe ser mucho menor de 70 años. Entonces,
es 76 en un promedio que engaña mucho. Sí. Es malo 76 de por sí en los países comparables, porque somos comparables a España. No tenemos el PBI ni en los números, pero somos comparables. Haití no es comparable, pobres, lo digo con todo respeto. Sudán no es comparable, pobres. Pero nosotros somos comparables a España. Ahora, la expectativa de vida de esos países es 82 a 85 años. Entonces la nuestra es mala y eso está reflejando que un país como Argentina, cierro, que gasta el 10% del PBI en salud y tiene malos resultados, evidentemente no repitamos más, tenemos los mejores médicos, qué fantástico el sistema público. Alguna vez lo fue. La idea es espectacular, pero reconozcamos el problema porque es la única forma de mejorarlo. Si lo seguimos negando. Y en la educación, leamos de vuelta el libro de Jaime Echeverry, La tragedia educativa. No voy a repetir de vuelta que la mayoría de los chicos no llegan a la secundaria, que los del primario no comprenden texto, que no saben multiplicar, porque es obvio que es así. Y en 1850, un señor brillante hizo un viaje por Europa y Estados Unidos para buscar la mejor educación del mundo. Se llamaba Domingo Faustino Sarmiento, que tiene una estatua en Boston, por esa razón, y buscó la mejor educación, 1850. Ya entendía que la educación es todo. Y hoy lo tenemos a Baradeldo, que es un tema. Tenemos que ir a un corte pequeñito y después seguimos con Clarisa porque también quiero su visión de todo esto. Ya venimos. Listen what I say, oh. The more I see, the less I know, the more I like to let it go. Hey, oh. Whoa. Bueno, volvemos. Y habíamos quedado con esta pregunta que siempre hago, ¿no? Salud y educación, ¿por qué los políticos no hablan de ella y sí de economía? Yo entiendo que realmente las prioridades, pues llegamos a un punto en la Argentina donde ya nos matan por nada. Pero yo siento el ejemplo de ustedes, ¿no? Esta cosa de estudiar, de tener ganas de avanzar, de ver si se podían perfeccionar y tuvieron la posibilidad de irse a estudiar afuera y después volvieron y aplicaron toda su experiencia y sabiduría en la Argentina. El doctor ayudando y siendo el experto que es en ACB, vos con tu trayectoria en economía y siendo la primer presidenta del Banco Hipotecario, que debe ser todo un desafío porque no deja de ser problemático, ¿no? El poder dar un crédito en la Argentina. ¿Es importante la salud y la educación? ¿Deberían los postulantes a un cargo tan difícil como el de presidente explicarnos qué van a hacer con la educación y la salud? Pues yo siento que si vos no alimentás bien un ser humano y no lo educás, ese ser humano no va a poder ser como el doctor o como vos cuando quiera estudiar, porque no va a tener atención, no va a tener poder de reflexión. ¿Cómo hacemos? No, yo creo que es un poco como lo que decía Conrado, ¿no? Y la frase típica de que lo urgente tapa a lo importante. Sí. Entonces, si vos no podés llegar, no a fin de mes, a mañana, lo que te importa primero, entonces que los políticos hablaran sobre un plan de salud o sobre un plan de educación, por ahí a la gente le suena aburrido, o le suena, no es lo que me está preocupando hoy. Lo que pasa es que son esos temas en los que si uno no empieza a invertir hoy, no va a ver los resultados. Lo que vos decías, nosotros tenemos esa cultura del trabajo, en mi caso de padres, abuelos inmigrantes, donde, digamos, yo soy judía de religión y los judíos siempre por las persecuciones han tenido, digo, yo lo debo tener en alguna epigenética mía, esto de que solamente lo que te podés llevar es lo que tenés en tu cabeza, entonces más vale que lo que tengas en tu cabeza, lo que es la educación, lo que es la formación, lo que es el trabajo, es todo lo que te podés llevar cuando te persigan y te tenés que ir. Entonces por eso creo que a mí me gusta esto de estudiar y de perfeccionarme, pero creo que cuando se enraiza en una cultura esto de que no hay cultura del trabajo, no es importante la educación, en el tema de salud es hasta más difícil, porque siempre todos sabemos que nos vamos a morir en algún momento. Entonces, si vos tenés un familiar que va al hospital y se muere, decís, bueno, se habrá muerto porque se tenía que morir. En la educación no es así, no es que todos tenemos que ser analfabetos, entonces, o sea que es más difícil de entender por qué no se valoriza tanto la educación. En la salud es más difícil de entender, la gente piensa que está bien cuidada y si pasa algo, bueno, es lo que tenía que pasar, ¿no? Hace un par de programas tuve una señora que era asistente gerontológica, trabaja para ayudar a los demás. Son esas personas muy humildes, pero que trabajan para ayudar a los demás. Y nos contaba el estado de los hospitales en la provincia de Buenos Aires, las largas colas que usted dice, doctor, pero que tuvo una vecina que se cayó de una moto,
que llegó al hospital y dijo, mira, nena, andate a la farmacia a comprar las gasas y te damos lo que tenés que comprar, si no, no te vamos a poder curar. Un hospital en Lanús. Digo, usted no quiere, o sea, usted no quiere opinar lo que yo sí voy a opinar, porque yo voy a opinar como paciente. O sea, las prepagas hoy están bajando el nivel de los médicos. Digo, yo siempre busco ese médico mayor que tiene la experiencia, como yo soy de la época de el médico de cabecera en las familias, y que no existían las obras sociales ni las prepagas. Uno tenía el médico del barrio o el médico de la familia, que después lo derivaba un especialista. Y después entraron a tallar las prepagas y las obras sociales, y yo ahí sentí que hubo como un lío, ¿no? Con los médicos. Pero yo sí diría algo. Obvio que el problema de salud afecta a todo. No, que no quede confuso. No me refiero a que solo el sistema público tiene un problema. Todo el sistema de salud. Sí. Justamente con esto de la tragedia educativa, alguna vez creo que escuché a Jamie Echeverry decir, el error está en que pensemos que es por el chico del colegio, con todo respeto de nuevo, Sí. en Chacharramendi que le va mal. No. No, si la educación en la Argentina está muy mal, los que me están escuchando acá en esta conferencia, que sería en un hotel lujoso, una conferencia especial, etcétera, y tienen sus hijos en colegios privados, también tienen un problema en la educación. No podemos creer tan inocentemente que el que porque paga privado No. tiene una buenísima educación en un país que hay un problema grave con la educación. Lo mismo la salud. No nos creamos que si hay un problema grave en la salud pública, entonces yo me puedo atender como si fuera en la Clínica Mayo de los Estados Unidos porque pago privado. Todo el sistema de salud tiene un problema, puede ser más grave en ciertos sectores, pero tenemos que preocuparnos de la formación de nuestros médicos y de restablecer ese sistema público. No puede ser, eso sí, que no es equidad o justicia social, que haya una diferencia tan grande en atenciones y como dice Clarisa, y bueno, se murió. No, cuando uno analiza, auditemos 300 historias clínicas de los últimos 2 años de 100 hospitales. A ver realmente si la persona se murió porque se tenía que morir realmente o si hay un problema de error médico. Así que no tengo problema en decirlo, ya alguna vez lo escribí en una revista y tuve críticas, pero no me importa. Esa es la verdad y la forma de cambiar es no negar la verdad. Pero 3 puntos. Clarisa me dijeron que era seria, mis amigos, y efectivamente es muy seria, pero quiero que la audiencia sepa que la canción que escucharon, que era Snow, de los Red Hot Chili Peppers, la eligió ella. Sí, señor. Así que muy sepan bien. que es Que una aparte es rockera. ahí está. Y estuvo dudando entre unas que si las nombrara. Entonces, ¿Cuál? importante. No, bueno, no, te gustan varios autores modernos y clásicos del Muy rock. bien. Del rock. Y de lo de la educación, cuidado, no termina en 5º año del colegio, no termina en la universidad. Es nosotros adultos, el solo leer, ahora que fue la Feria del Libro, leer, lo que sea, novelas, ciencia, trivia, biografías. Sí. Leer hace una diferencia. Hay varias frases de estos inteligentísimos de la historia. Creo que Pérez Reverte también lo dice. Mark Twain lo ha dicho. El leer libros es algo que nos mantiene al día. De una forma u otra, eso queda y nos hace crecer. Seguir leyendo, crítico para nuestra salud cerebral y para la vida. Así eso iba, a la salud cerebral, a la lectura. ¿Qué promueve en el cerebro? Es parte del combo ese en que tenemos desde el ejercicio hasta la lectura, incluido la actividad social. Me siento con 4 amigos, yo estoy solo en una casa, como hay mucha gente sola, obligada en Escandinavia, muy solitarios, o por elección, donde sea. Ese lo comparamos con el que se junta con los amigos a charlar de cualquier cosa, no hay que hablar de física cuántica. No. Esos que se juntan a charlar van a tener menor mortalidad, van a tener menor riesgo de demencia que los que no se junten a hablar. Así que, bueno, sin duda que lectura, educación, y hay muchos estudios de gemelos, incluso de mellizos, que se educaron distinto, que tuvieron distinto acceso a educación, y uno ve 50, 60 años después, la demencia fue mucho más temprana en el que no había estudiado tanto, o en el que había escrito un ensayo. Hay un estudio en monjas que escribían el ensayo para entrar al convento, y el ensayo escrito mejor, con un estilo más elaborado, con una mejor gramática, etc. Esa tenía una demencia mucho más tardía, o no la tenía, que la hermana misma, que había tenido menos capacidad para escribir ese ensayo. Qué maravilla, Dios mío, todo lo que estoy aprendiendo. Había una ficción en la Argentina que se llamaba Jacinta Pichimahuida, y tenía un alumno que decía, me hirve la cabeza. Es lo que me está pasando en este momento, porque tengo tantas preguntas y tantas cosas que quiero compartir, porque hay algo que también me interesa. Vamos a escuchar una grabación, no importa el tema. A mí lo que me interesó de lo que dice esta persona
es la coherencia y el sentido común. Y después quiero saber de dónde nace la coherencia y el sentido común, Doc. ¿Podemos escucharlo, por favor? Yo soy una persona de 5 años. Me autopercibo de 5 años. Pues te ríes. Entonces yo te podría decir que eres un infanticida y que odias a los niños. ¿Vale? Pero te has reído. Yo te digo, yo soy negro. Y entonces tú te ríes, ¿ves? Te ríes. Entonces yo te diría, tú estás contra los negros. Porque yo me autopercibo como negro y en vez de respetarme, cuando te he dicho que soy negro, te ríes. Sin embargo, yo te digo, soy una mujer y ya no te ríes. Porque es el mismo disparate. Pero este disparate, una minoría nos ha hecho que no nos riamos de esto último. ¿No? ¿Y por qué hemos conseguido que esa minoría te rías de lo del niño y lo del negro y no te ríes de la mujer? Es que es una estupidez. Pero te voy a decir una cosa. Tema de la edad. El tema del sexo, de la autopercepción, de que yo soy de uno o de otro, es mucho más minoritario que el tema de la edad. El tema de la edad es más transversal. Te explico. Hay mucha más gente insatisfecha con su edad que insatisfecha con su sexo, ¿sí o no? Sí. Hay muchas operaciones, muchas más operaciones para enmascarar tu edad que para enmascarar tu sexo, ¿sí o no? Sí. Entonces, si yo simplemente por mi autopercepción puedo cambiar mi sexo en el carnet de identidad, ¿por qué no puedo cambiar mi edad en el carnet de identidad? ¿Por qué no? Entonces, si yo pudiera cambiar, porque oye, me autopercibo de una edad distinta, que la puedo cambiar. Consecuencias. Tú podrías decir mañana que tienes 65, que te percibes de 65 y cobrar la pensión. Que tienes 65, que te percibes de 65 y cobrar la pensión. O podrías matar al cámara y decir que te autopercibes de 8 y no irías a la cárcel. ¿Vale? Este señor se llama Marcos de Quinto, es español, fue ex vicepresidente y ejecutivo de Coca-Cola, es como conocido como el gurú del marketing. A mí lo que me impresiona de este personaje es la coherencia en su discurso, ¿no? Yo la dejo pensar a Clarisa un poco para que aporte lo más valioso, Sí. y empiezo rompiendo el hielo porque es durísimo lo que escuchamos, y hablas de coherencia, crítico en la vida, como lo del sentido común, la frase del sentido común, el menos Sí. común de los sentidos, la Sí. coherencia, lo menos... Sí. En chiste, recibí el otro día un mensaje que decía, un motociclista se autopercibió ciclista y ganó el Tour de France. Qué vivo, ¿no es cierto? Bueno, a mí me pareció muy gracioso. No me parece gracioso cuando leo que en el estado de Texas, en Estados Unidos, hay un profesor de colegio que se autopercibe ardilla y va vestido de ardilla. Ujú. Y lo dejan. Y lo dejan. Y así había un equipo de fútbol norteamericano que se llamaba los Pieles Rojas y tuvo que cambiarle el nombre a los Comandantes, porque Pieles Rojas era insultante. Y había una cosa que tengo que confesarla. Comemos comida muy sana porque yo proclamo y hago esta campaña de que hay que vivir muchos años y que hay que comer sano. Me sumo. Pero a veces en Estados Unidos como ese jarabe de arce, del árbol, Sí. que es una especie de miel, Sí. pero eso es un alto índice El glucídico. sirope. La Eso, siropa, como dicen el allá. sirope de savia, Sí, sí, de sí, maple, sí. de Es, maple. es muy rico con Es muy panqueque. rico. Una vez por año lo como. Pero había uno que tenía una imagen de una Ah. mujer afroamericana Le y sacaron. le tuvieron que sacar la etiqueta que tenía 60. Mi padre comía eso cuando vivía en Estados Unidos a Claro. los 18, 17 años. Y ahora, hace un año o dos, le tuvieron que sacar la etiqueta de la señora afroamericana. Sí. Entonces, vos preguntás coherencia y no te puedo contestar. Coherencia es coherencia y es como lo del lenguaje inclusivo. Para mí, yo voy a decir en el futuro la presidenta, porque el morfema E o A no define el género, lo No. define el artículo. Es el Ujú. presidente, o el presidente, la presidenta, es la o él, eso es lo que define el género. Totalmente. Y sí. el diccionario de la academia ahora favorece la presidenta, en el caso de que sea Ujú. una mujer. Pero después coherencia, sentido común. Lo importante, ahí está, vos lo dijiste antes, en realidad lo dijiste mucho antes que esto, educación. Haber ido al colegio, ser educado bien, en una buena educación, eso te tiene que dar las herramientas para ser un hombre lógico, sensato, empático, socialmente justo, todo lo que queremos, coherente y no hacer barbaridades y criticar a un Harvey Weinstein, no criticarlo, querer que vaya preso,
Sí. Harvey Weinstein y Jeffrey Epstein y todas esas cosas que sabemos que siempre fueron una cosa inaceptable. Totalmente. Y entender que un hombre único, como Thomas Jefferson o Washington, padres fundadores en Estados Unidos en los años 1700, tuvieron esclavos, pero era otro mundo, otro contexto. Sí. Entonces tenemos que entender todas esas cosas y eso se llama coherencia, muy inusual. No, yo creo que yo soy muy matemática, entonces me parece que siempre las cosas se explican muy bien llevadas al límite, ¿no? Sí. Me parece que este señor lo que hace es llevarlo al límite. Es Claro. decir, si yo me autopercibo de 65 años, voy y cobro la jubilación. Si yo me autopercibo de 15, puedo ir y anotarme en el colegio. Entonces, llevado al límite, se nota muy bien cómo esto es incoherente. Y de última, por ahí nosotros seremos retrógrados y pensamos de otra forma, pero de última, aunque esto estuviera bien y lo que nosotros pensamos está mal, la verdad que me parece que no es un tema No. urgente. Estábamos hablando No. de los temas urgentes, estamos hablando de la economía, estamos hablando de la salud. Tenemos que ponernos a discutir si se dice la presidenta, la presidente, la presidento, No. las chiques, los chiques. Me parece que es de una pérdida de tiempo. Es que yo lo pensaba, ¿no? ¿Cómo le enseño a chicos que no saben el abecedario que ahora tienen que decir Exacto. chiques? Sí, Explíquenme, porque sí. esos chicos necesitan primero que les den de comer. Saber sumar, saber Sí, multiplicar, exactamente. mucho más importante que si dicen chiques o chicos o chicas. Es tan ridículo. Es muy ridículo. Es A muy mí me parece ridículo. eso, me da bronca porque me parece ridículo, porque me parece que estamos perdiendo el tiempo. Y nuestro tiempo es finito. Totalmente. Y- Y no y- tenemos mucho tiempo para perder, ¿no, Doc? Por eso dije ahora o nunca. De ahora o nunca. Sabemos que eso no va a hacer que cambien las cosas y vayan para bien y sea una inclinación positiva del futuro argentino, no necesariamente por el voluntarismo de que queremos que sea así. Pero totalmente de acuerdo y aplica en la salud también. Quiero volver a lo que dice Clarisa de lo urgente, lo importante y no perder tiempo. Hay que tomarle la presión a la gente. Quiero decirte algo básico. Sí. Yo le puedo decir muchas cosas apasionantes, excitantes de la genética, cosas nuevas, aparatos nuevos que hay en el mundo En para el mundo, pero no acá. diagnósticos. En el diagnóstico. Y se pueden comprar, cuidado, con plata se Sí. compra. En un hospital de la provincia de Buenos Aires hay un robot, el robot Da Vinci, que opera gente. Por supuesto, está guardado en un cuarto lleno de polvo, nunca se usó. ¿Quién lo compró? ¿Por qué gastaron $1 millón en un robot que no usaron? Bueno, mucha gente sabe la respuesta, Sí. o si no se la imagina. Sí. Pero no, tomar la presión arterial, Totalmente. enseñarle a la gente a comer, que en los hospitales públicos se venda o se entregue comida sana, porque cuando uno tiene un bajo nivel socioeconómico no puede pagar ni accede a lugares donde se venda comida sana. Doc, le sumo lo que usted dice de comida sana. Yo cuando empecé a ir a Lima dije, a ver la lista de precios justos, me leí los 1200 artículos, 150 eran antialcohol. Wow. Whisky, cerveza, champán, vino tinto, vino blanco, lo que quieran tomar estaba a disposición. Esa era la lista de precios justos. Nos queda tan poquito tiempo que me muero. ¿Por qué Patricia Bullrich? Bueno, he estado alabando mujeres y te incluyo, Gabriela, ahora No, por favor. Con Clarisa. No, porque Carl Jung y Freud no clasificaron, le faltó una personalidad para clasificar que se llama la gente complicada. Y lo opuesto a eso es la gente no complicada. No complicada quiere decir ser alguien tibio, quiere decir alguien que siempre está dispuesto a resolver el problema, a ver el lado positivo, a ayudar, a hacer los deberes. Hay que hacer lo que hay que hacer. Clarisa, que la conozco más que a vos, Gabriela, es exactamente eso, lo anticomplicado. Y llama la atención cuánta gente complicada. Y entonces, ¿por qué Patricia? Hay estudios infinitos. El liderazgo femenino es muy bueno. No sé si no superior al masculino. No se ha probado porque hay muy pocas mujeres. El techo de cristal ya lo sabemos. Pero el liderazgo femenino es muy bueno. Es una mujer honesta, que me transmite honestidad. La gente a mí me creyó en la pandemia. Eso es lo que me dicen en la calle. Doy Me fe. creyeron. Ella transmite, yo creo que a ella le importa la gente. Y es mujer, empatía. En su cerebro eso es natural, es genético que tener empatía. Le importa realmente la gente. Y veo después una persona que tiene carácter, que tiene claridad y que es una palabra que me encanta, orden. Porque orden implica meritocracia. Yo no puedo tener algo ordenado si no hay meritocracia. La meritocracia implica poner las cosas en orden. Sí. El que más sabe, el que más tiene, el que más capacidad, el de más experiencia, está arriba de todo y después sigue el otro y el otro y el otro, así sucesivamente. Orden, meritocracia, orden. Este país necesita orden. Es Sí. obvio todo lo que hay que hacer. Que hay impedidores seriales, ya sabemos. Pero bueno, creo que la respuesta es bastante obvia. El corazón, la parte de empatía y la parte cerebral, lo racional. ¿Estás de acuerdo con eso, Clarice?
Sí, sí, estoy bastante de acuerdo. Sí, sí, ¿Te sí, gusta, creo. Patricia? Me gusta Patricia y creo que tenemos una oportunidad única. Vos lo dijiste antes, ¿no? Nosotros siempre estamos, esa es la parte de la esperanza nuestra que no se pierde, ¿no? Siempre es la última oportunidad, Mm. siempre es la última oportunidad. Hace rato que venimos diciendo eso, ¿no? Y siempre creemos que es la última. Lo que pasa es que cada vez estamos peor. Va a haber un periodo en el que sufrimos, no se puede salir de este pozo sin sufrir un poco, y eso es lo que yo creo que tenemos que entender todos, tenemos que poner el hombro, esto que decía Conrado, de hay que hacer lo que hay que hacer, sabiendo que va a ser difícil, pero que no todo es fácil. Tenemos que terminar con esa cultura de que todo es fácil y nos viene y nos llueve encima. Creo que alguna vez leí que el tema de que Argentina tuviera esa tierra fértil y eso de que crecen los productos fácilmente sin hacer nada, es malo, porque entonces no nos ha llevado a hacer lo que hicieron los mayas o los incas, que es tener que sembrar y hacer agricultura en relieve, en empinados, y hacer que toda la innovación se te desarrolle, porque no te es tan fácil producir y crecer. A nosotros nos ha sido muy fácil, bueno, ahora no lo es, entonces tenemos que cambiar esa cultura del no trabajo, del no esfuerzo, porque si no, no vamos a salir. Y con este tema que hoy sabemos que la corrupción está enquistada en muchos lugares, no es solo el ministro, el No. secretario, o sea, hoy vas a la recepción de un ministerio, digo, viene de muy, muy abajito, ¿no? O sea, coimeamos al portero para que nos meta el sobre antes. Eso, ¿cómo lo rompemos? ¿Cómo? No me lo imagino. No me lo imagino, digo, vamos a tener que poner, y creo que una vez escuché una frase maravillosa de una persona que reflexionaba acá en el programa y dijo algo que es real. El Estado tiene la obligación de darnos seguridad, salud, justicia, medicina, educación. Nosotros lo tenemos que fiscalizar y me parece que los argentinos nos olvidamos de fiscalizar al Estado, lo aplaudimos a los que nos gobiernan. ¿Tendremos la capacidad de despertarnos y decir, señores, bueno, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Yo creo que sí, de vuelta, porque es una visión de esperanza, porque estamos acá, porque nos gusta nuestro país, porque queremos seguir viviendo acá. Entonces tenemos la visión de que sí puede cambiar, pero no sé si desde afuera se ve distinto. Y yo diría, primero que la gente tenga claro, cuando vos decís corrupción, no estás pensando nada más que en un bolso con billetes. No. El inepto en el lugar equivocado, Sí, porque es el eso es amigo, corrupción. porque tomó café durante 20 años con la persona correcta, etcétera, Sí. etcétera, eso es corrupción. Sí. Y es la mayor parte, la masa crítica es esa, son pocos los que se han llevado los PBI robados acá. La mayoría son unos incompetentes que están haciendo que perdamos el tiempo. Pues podría ser alguien corrupto competente, tampoco queremos eso. Así que ¿qué es corrupción? Es más complicado. ¿Y cómo se soluciona? Es muy simple. La palabra orden no esconde, transmite claramente lo que se llama el imperio de la ley. Ese es la palabra secreta. Los protestantes en Estados Unidos, la gente que se fue de Europa y miró porque querían más rigidez todavía, más disciplina. No hablamos extremadamente, estoy hablando, disciplina quiere decir cumplir las reglas, cumplir las leyes. El imperio de la ley, alguien rompe la ley, tiene que pagar. Tenemos que saber que hay actos y consecuencias. Nada más de lo básico, básico. Nadie habla de una cosa disciplinaria o mucho menos de otras que hay en algunos países aún hoy. Hablamos de cumplir las leyes, las órdenes, los reglamentos, todo, de los reglamentos de la vida para convivir juntos unos con otros. Los valores, Doc. Valores. Bueno, nada, llegamos al final. Yo quiero agradecerles enormemente que hayan venido. Yo seguiría hablando toda la mañana, Doc, porque todo me lleva una cantidad de información que voy a volver a escuchar este programa. Ojalá les haya servido a todos los que nos están escuchando, porque tanto del doctor Stoll como de su esposa, la licenciada Lipsic, tenemos mucho que aprender, porque pudieron. Y si ellos pueden, creo que todos de a poquito también. Buena semana, gracias por venir. Gracias a vos. Y nada. Gracias, y esa es mi canción. Y seamos libres. ¿Cuál era? ¿Cuál era? Beth, de Kiss. ¿Por qué? Porque era muy chico yo y me traerá memorias que están en algún lugar de mi cerebro. Qué bueno, qué lindo, Doc. Más fuerte la canción del Doc, nos vamos con ella. Felices, feliz semana. Gracias. You say you feel so empty, that our house just ain't a home, that I'm always somewhere else, and you're always there alone. Just a few more hours, and I'll be right back. Esto fue Pura Sangre con Gabriela Guerrero.